Presidente Salvador Illa, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por acogernos en el Palau de la Generalitat. Un auténtico placer. ¿Qué supone para Cataluña el acoger mañana la gala de los Goya? Pues una celebración y una fiesta, ¿no? Eh, la verdad es que hace 26 años, desde el año 2000, que no acogíamos los premios Goya bueno, yo creo que es una celebración, una fiesta y estamos encantados. Damos la bienvenida a todos los participantes en esta gala y estamos orgullosos de que se haya escogido Barcelona y Cataluña para celebrar esta 40 edición de los premios Goya. La capital catalana como capital del cine español. Esto sí que es normalización, ¿eh? Y todo el mundo celebrándolo además. Bueno, esto es normalización y esto es trabajar conjuntamente y sobre todo celebrar el cine, que es parte de la cultura. En los tiempos en que corremos, mucha cultura y por tanto mucho cine. ¿A qué atribuye usted el momento dulce en el que está la industria cinematográfica catalana ahora mismo dentro del cine español? Al talento, en primer lugar, al talento de los creadores, a un trabajo sostenido en el tiempo de formación a las personas, a los que querían formarse en el cine, pues he encontrado aquí espacios formativos de primer nivel y también a que ha habido empresarios que han apostado por la producción. Yo creo que es un momento dulce para el cine catalán en general y en general para el cine español y yo me alegro de que sea así porque, insisto, el momento que estamos viviendo, un momento de cambios muy de fondo y muy acelerados, cuanta más cultura y cuanto más cine, por tanto, pues mucho mejor para todos, ¿no? Le veo preocupado por el momento que estamos viviendo. Bueno, esperanzado. Yo creo que los cambios siempre presentan riesgos, pero también oportunidades y soy partidario de enfocar más las energías en cómo aprovechamos estas oportunidades y en un sentimiento de esperanza más que no en ver solo los riesgos y tener actitudes más angustiadas y de cerrazón en uno mismo, ¿no? Pero es verdad que estamos asistiendo, y creo que eso es innegable, a un momento de cambio, de esos cambios de época que se producen muy de vez en cuando, ¿no? Y hay que ser consciente de ello, pero no para encerrarnos, no para cualquier tiempo pasado fue mejor, no para tener miedo a avanzar, sino al contrario, para ver que hay también oportunidades, que las cosas que van a suceder van a ser en buena parte las que nosotros decidamos que sucedan y por tanto para encararlas y para enfocarlas en el sentido de hacer prevalecer el interés general y el bien común. Yo intento tener siempre una actitud en ese sentido esperanzada y optimista. Presidente, ¿cómo está usted? Pues yo estoy afortunadamente bien, gracias a la sanidad, magnífica sanidad que tenemos. Tuve un contratiempo de salud inesperado que me imposibilitó, me dejó sin movilidad en todo el tren inferior y que me ha tenido 4 semanas fuera de circulación. Ahora ya, pues la segunda semana desde que me he reincorporado, estoy todavía con medicación, pero ya tengo la movilidad prácticamente recuperada y estoy ya con el ánimo alto y con muchas ganas. Los médicos nos dijeron cuando le dieron el alta que el tratamiento iba a durar unas 8 semanas. ¿Está yendo según lo previsto? Sí, y quedan todavía en lo que resta de esta semana y 2 más. Soy disciplinado en el tratamiento, me han indicado que lo debo de hacer, es un tratamiento antibiótico, pero está funcionando bien. ¿Hay riesgo de recaída, presidente? Me dicen que si me porto bien, no, y me voy a portar bien. Sí, es disciplinado usted. Sí, en esto, intento en todo, pero en esto especialmente, bueno, la salud es lo primero y por tanto voy siguiendo todas las recomendaciones y las indicaciones que me dan los médicos. ¿Pasó miedo? No, al principio yo pensé que era una cosa mucho menor de la que ha acabado siendo, pensé que era una afección muscular y lo que tenía el primer día era mucho dolor. De hecho, fue la intensidad del dolor lo que casi me obligó a ir a urgencias y esto acabó siendo una suerte porque me pudieron diagnosticar precozmente esta infección, ¿no? Pero miedo no ha pasado nunca. Me quedé sorprendido cuando me dijeron vas a estar 15 días, 3 semanas, y pensé, esto no, se están equivocando, no va a ser así, ¿no? Luego ya me di cuenta que no, que me equivocaba era yo, y creo que tenía una cosa pues más seria de lo que pensaba, pero miedo no le queda a pasar nunca. ¿Cómo ha sido ser presidente desde la cama? Bueno, pues la verdad es que uno hubiera querido estar al pie del cañón, ¿no? Pero han sido semanas intensas. Pero yo tengo una manera de entender el ejercicio de mis responsabilidades que consiste en que si tú no puedes estar presente y no puedes hacerte cargo del matiz y estar viendo en directo y con plenitud de funciones lo que haces, lo que tienes que hacer es delegar y confiar. Y es lo que hice. Delegué, yo conozco a mi equipo, tengo plena confianza en mi equipo y les dije, oye, decidid, conforme veáis, tenéis todo mi apoyo,
Bueno, y en algunas cuestiones pues que tenían más dudas y que no precisaban del matiz exacto pues me iban pidiendo mi opinión, pero apoyo lo que han hecho y creo que se tiene que hacer así, uno o está o no está. El control remoto en este tipo de responsabilidades, a mi juicio, no es posible. Como despachaban, claro, es que ustedes telefónicamente. Telefónicamente. Yo recibí solamente 2 visitas en el hospital, institucionales, que creo que son las que tenía que recibir, por la institución que representaban y por el trato de afecto que tengo con sus representantes, que es el presidente del Parlamento de Cataluña, la segunda autoridad de Cataluña, y luego el alcalde de Barcelona, que no sé dónde estaba. A partir de ahí pedí que no vinieran más visitas institucionales y lo restringí a mi equipo más directo y a la consellera de Presidencia y a la consellera de Territorio, que son los que estaban al frente de Rodalías, ¿no? De las crisis rodalias. Esto sí que con ellos me vi, luego telefónicamente, pues cuando había cosas hablábamos. ¿Qué le metió más presión para volver? ¿Usted mismo o la realidad? ¿Cómo fue? La verdad es que la presión más importante fue la que yo mismo me imprimí a mí mismo, ¿no? Pero los médicos me dejaron claro que tenía que hacer las cosas bien hechas, que tenía que recuperar la movilidad y que tenía que concentrar las energías en recuperarme, que si no, si intentaba atajos, los atajos al final se podían convertir en un camino mucho más largo, ¿no? Y hice esto, o sea que tuve que autodisciplinarme en ese sentido, pero la máxima presión me la ejercí yo mismo, porque uno pues ve las cosas y quiere estar en fin, al frente de las responsabilidades, ¿no? La crisis más grave que sucedió mientras usted estaba en el hospital fue efectivamente la de Rodalías. Muchos catalanes querrán escuchar de sus autoridades un plazo, un horizonte para que Rodalías funcione bien, con certezas, sí, que es lo más importante de un transporte público, las certezas, ¿no? Yo he comprometido mi palabra y todas mis cosas en que esto lo vamos a solucionar. Sé de lo que hablo, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer de forma inmediata. Estamos hablando de que en cuestión de semanas vamos a tener ya el servicio a los niveles que no teníamos antes de estos incidentes que hemos tenido. Y luego estamos trabajando en 3 frentes, ya iniciados por el anterior gobierno, a mi juicio acertadamente: infraestructura viaria, pues básicamente es ADIF, inversiones en mejorar la infraestructura. Estamos desdoblando la línea R3, la que va a Vic. Estamos haciendo soterramientos muy reivindicados y muy reclamados en Cataluña, en Sant Feliu de Llobregat o en Montcada. Estamos haciendo obras de mantenimiento en la catenaria entre Puigcerdà y Figueras, el túnel del Garraf, el túnel de Rubí. Una inversión muy importante que tiene justamente como limitación no la disponibilidad de recursos económicos, sino la necesidad de hacer estas infraestructuras, estas mejoras, mientras se mantiene en funcionamiento la red, ¿no? Segundo capítulo es el material rodante, ya muy antiguo, el que tenemos en el conjunto de España también aquí. Ya se encargó por parte del Gobierno de España hacía años unidades nuevas que se fabrican, por cierto, muchas de ellas aquí en Cataluña. Esperamos irlas recibiendo este año. Deberán de pasar su proceso de homologación y de lo que se llaman marchas blancas para garantizar la seguridad. Poner en funcionamiento nuevas unidades siempre tiene un proceso de acoplamiento por parte de los maquinistas y por parte del propio material. Y la tercera vía de trabajo es la gobernanza del sistema, en línea con lo que dicen las directivas europeas de aproximar la gobernanza lo máximo posible al territorio. Esto es Rodalies.cat, la nueva empresa que hemos hecho conjuntamente con el Gobierno de España y que vamos a intentar acelerar su implementación. Hemos ya seleccionado a los responsables. Yo creo que esto es una parte muy importante de las 3 líneas en las que estamos trabajando. Y acercar la gestión a través de esa empresa mixta les da garantías de que va a hacer mejor el día a día de Rodalías. Primero es lo que marcan e indican las directivas europeas, a mi juicio acertadamente, y yo tengo confianza en esto. Esto no lo digo en detrimento, entiéndase bien, a la profesionalidad de otras personas, de Renfe, de Adif, que han estado gestionando, ni mucho menos. Simplemente la proximidad, el conocimiento directo, el poder tomar la decisión en función de... Bueno, una red de cercanías es un gran metro. Y lo normal es que el metro de Barcelona, sé cómo se gestiona, pues con una colaboración de varias administraciones y desde la propia ciudad, ¿no? Las cercanías hoy son un metro extendido, un gran metro. Entonces yo creo que eso sí que va a mejorar si se gestiona desde la proximidad. Esta es nuestra convicción, ¿no? ¿Tuvo mucha presión el gobierno, el PSC, para pedir la cabeza de Óscar Puente? No, y yo soy poco
proclive a presiones, sí a argumentos, sí a razones, pero no a presiones, ¿no? Ministro, yo tengo una relación fluida con él, es un hombre muy decidido y muy directo. Conoce perfectamente cómo están las cosas aquí y está completamente comprometido en ejercer las responsabilidades que él tiene para revertir la situación en Rodalies. No tengo nada más ninguna duda de que esto va a ser así. Hay que entender también el difícil momento por el que pasaba el Ministerio. Bueno, el accidente de Fue en Ademuz el peor momento. fue el peor momento. Y esto hay que entender también el impacto que supone un accidente de estas características en el personal de Adif, en el personal de Renfe, en los equipos directivos, y esto, en fin, yo me hago cargo de la situación. Y insisto, tengo una relación fluida con el ministro y tiene todo mi apoyo y mi confianza, y estamos trabajando, de decirlo muy bien, con él y con el secretario de Estado. Con Santano, el secretario de Estado. Presidente, ustedes han aprobado hoy en el seno del Gobierno los presupuestos para este año. ¿Tienen alguna garantía de que van a poder sacarlos adelante cuando los lleven al Parlamento? Yo no contemplo otro escenario de que los presupuestos se aprueben. ¿Por qué? Porque es lo que necesita Cataluña. Yo creo que es momento de anteponer los intereses de Cataluña a los intereses que podamos, legítimos que podamos tener cada espacio político. Vamos a esforzarnos. He tendido la mano esta misma semana en el Parlamento de Cataluña, en la sesión de control, he tendido la mano a Esquerra Republicana, estoy agradecido a Esquerra Republicana y a los comuns que hicieron posible mi investidura. Voy a cumplir todos los compromisos que adquirí con ellos, los estamos cumpliendo. Las cosas a veces no pueden ser tan inmediatas como quisiéramos y estamos completamente predispuestos y con la mano tendida para poder alcanzar un acuerdo. Y yo, mi convicción es que va a haber presupuestos en Cataluña. ¿Por qué? Porque el país los necesita. Quiero preguntarle ahora por las negociaciones, pero antes, yendo a las cuentas, ¿qué políticas podrían hacer en Cataluña con esos presupuestos que ahora no se están pudiendo hacer porque tienen un perímetro presupuestario limitado? Básicamente nuestro esquema de gobierno, nuestro programa de gobierno se puede resumir, lo he dicho varias veces, en dos palabras: prosperidad compartida. En el ámbito de la prosperidad, lo que esos presupuestos contemplan son unas inversiones importantes, de las más importantes de los últimos años en Cataluña, unos más de 4.000 millones que pueden ayudar a seguir generando prosperidad en Cataluña, pero sobre todo la parte del león, por así decirlo, es en el compartir esa prosperidad, las políticas públicas que tenemos que desplegar para asegurar que la prosperidad que hacemos se puede compartir. La más importante, política más importante en este capítulo de compartir la prosperidad es la de vivienda. Fíjese que hay distintas aproximaciones a lo que hay que hacer. Yo he dicho también esta semana en público, y si me permites lo repito ahora, nosotros intentaremos no equivocarnos en políticas de vivienda. Podemos cometer equivocaciones. Si las cometemos, intentaremos corregirlo sin dogmatismos. Pero prefiero que me digan que me he equivocado a que no hago nada. Ya que el mercado, la ley de oferta va a hacerlo. Por lo tanto, en estos presupuestos hay políticas y recursos muy importantes en materia de vivienda, para construir los 50.000 viviendas para personas vulnerables, para desarrollar más suelo para poder seguir construyendo viviendas, para financiar los planes de emancipación para gente que la quiera adquirir. Hay medidas también que hemos acordado en materia de limitar la compra especulativa de grandes tenedores. Luego, en las otras políticas públicas esenciales para el estado de bienestar, la sanitaria, la educativa, la de los derechos sociales, ¿no? Ahí hay partidas importantes en estos capítulos. Me interesa la medida que han pactado con los comunes de limitar la compra para la especulación. Eso, a la hora de la verdad, ¿cómo se va a ejecutar? A través de los ayuntamientos, ¿pero cómo? Vamos a ofrecer, a dar la posibilidad a los ayuntamientos que puedan, en su planeamiento urbanístico, limitar que grandes tenedores puedan adquirir viviendas simplemente para especular. No es una medida que ponga en riesgo lo que ha sucedido tradicionalmente en Cataluña y en España, de considerar el mercado inmobiliario como una fuente de ahorro. Oiga, yo tengo unos ahorros, compro una segunda vivienda, no hay ningún problema en esto. Alquílela, si no la usa, y alquílela para sacarse una rentabilidad. Ahora, estos grupos inversores, estas personas, la gente que quiere rentabilidades del 10, 15, 20%, vía pisos turísticos, vía alquileres de temporada, pues yo tengo que decir con claridad que no. Este no es el modelo que queremos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una función social de la propiedad y hay una necesidad mucho más importante en términos de la cohesión que necesitamos en el país, que es que las personas puedan acceder a la vivienda. Y personas con una formación alta, con unos puestos de trabajo remunerados, bien remunerados, no pueden permitirse acceder a una vivienda, y esto no es así. ¿No les preocupa que el Tribunal Constitucional termine poniendo problemas porque esto pueda colisionar de alguna manera con el derecho a la propiedad?
La verdad es que hemos intentado trabajar con mucho rigor. Las medidas que hemos propuesto son medidas que se están aplicando en otros países europeos y hemos, digamos, trabajado bien, entiendo yo, toda la vertiente jurídica. Bueno, veremos a lo que diga. Yo insisto, estoy seguro de lo que estamos haciendo como gobierno, de la legalidad de lo que estamos haciendo, pero insisto, yo no voy a dejar de ser audaz en este terreno y admito que incluso podamos cometer algún error. Lo corregiremos, no voy con dogmatismos. Y estoy abierto a todo tipo de planteamientos. Lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados y decir, oiga, la ley de la oferta, esto lo dijo Herbert Hoover en el 29, y así, y la gente se moría. Y Roosevelt hizo políticas intervencionistas, sí, intervencionistas como las que hicimos en la pandemia para salvar el tejido productivo. Pues ahora se trata de hacer políticas intervencionistas, pero para asegurar que los ciudadanos pueden acceder a una vivienda, ¿no? Pero para todo esto, presidente, hacen falta los votos de Esquerra. Estamos trabajando para conseguirlos y para obtenerlos. Yo creo que en las políticas sociales hay un grado de coincidencia alto con Esquerra y con los comunes. Somos partidos de izquierda, con cada uno con su acento, y en ese sentido creo que en este espacio no vamos a tener excesivas dificultades si todos ponemos, digamos, de nuestra parte en acordar políticas. De hecho, ya hemos acordado muchas con esas dos formaciones, incluso algunas de ellas se ha acordado con la CUP, y no me duele en prendas decirlo. Todo el mundo que venga con ideas viables y responsables en este capítulo de la vivienda, que es el más importante en estos momentos para nosotros, pues van a contar no solo con nuestra receptividad, sino si son factibles, los vamos a poner en práctica. Estuvo la semana pasada Junqueras con nosotros en Hora 25 y él insistía en que no va a haber un sí a los presupuestos si no hay un compromiso firme, efectivo, de transferir la recaudación del IRPF a Cataluña, que Cataluña recaude su propio IRPF. Yo he sido muy explícito también en distintas ocasiones en que nosotros cumplimos todos nuestros compromisos, también estos. Hemos alcanzado un acuerdo muy importante al que creo que hay que darle la importancia que tiene, que es mucha en materia de financiación. Mucha gente nos decía que esto era imposible, que no se iba a conseguir, que cómo era. Se ha hecho un acuerdo, por cierto, en el que todo el mundo gana, en el que nadie pierde. En fin, invito a todos los oyentes a que hagan un cierto ejercicio de hemeroteca y lean lo que se dijo cuando en agosto de 2024 presentamos el acuerdo de financiación con Esquerra, las cosas que se decían en aquel momento, y que vean ahora con el acuerdo ya, digamos, negro sobre blanco, lo que es en realidad, y se ha hecho. Pues lo mismo lo vamos a hacer, por sus pasos, por sus tiempos, pero yo he sido explícito en comprometer mi palabra, en cumplir todos los compromisos. ¿Qué pasó en la reunión entre Junqueras y Pedro Sánchez en la Moncloa, que salió Junqueras de ahí fumando en pipa y dando prácticamente por roto la posibilidad de un acuerdo? Pues no lo sé. Y la verdad es que las reuniones... Déjeme que dude, que no lo sepa. Las reuniones... yo siempre he defendido que en la política tiene que haber espacios de discreción. Esto no quiere decir no ser absolutamente transparentes, pero tiene que haber, como en todo ámbito disciplina y todo ámbito profesional, espacios de discreción, y bueno, yo ahí intento ser muy respetuoso con ellos. Yo es una reunión porque tampoco estuve presente, ¿no? Y por tanto no le puedo responder. ¿Es verdad que María Jesús Montero no quiere dar pasos que ustedes sí estarían dispuestos a dar? No, María Jesús Montero es una persona a la que yo admiro, es una política muy sólida, muy tenaz, muy perseverante, valiente. Y fíjese usted si es valiente, que es la primera política en 12 años que pone encima de la mesa un modelo de financiación. Y yo he oído muchísimas cosas de María Jesús Montero, a la que conozco bien porque compartí gabinete con ella, a mucho honor por mi parte. Que si no, que si sí, que si no haría, que si no, que sí. María Jesús Montero, en 12 años, la primera persona que ha puesto un modelo de financiación beneficioso para todo el mundo. Y el gobierno de Pedro Sánchez, el primero que en 12 años, porque estaba caducado en 2014, pone recursos, 20.000 millones adicionales para las comunidades autónomas, después de haber incrementado ya mucho la transferencia. Estos son los hechos. Luego, las críticas, yo las someto a una doble comprobación. Usted que critica este modelo, usted que critica no sé qué, ¿usted qué hizo cuando gobernó? ¿Usted qué hizo? Con mayorías absolutas algunas veces en algunos partidos. ¿Usted qué hizo para arreglar, para solucionar esto? Y dos, ¿y usted qué propone ahora? Porque la mayoría de veces me encuentro con gente que cuando tuvo oportunidad de resolver las cosas, pues no lo hizo, seguramente porque era incómodo, y otros que critican con tanta vehemencia
como endeblez veo en sus propuestas que son inexistentes. Bueno, ¿y usted qué propone? ¿Y cómo lo mejora esto, ¿no? Bueno, y yo por eso pido que el debate sea sereno y sea racional y constructivo. Y María Jesús Montero tiene todo mi reconocimiento y toda mi atención porque ha hecho lo que otros hablan mucho pero no fueron capaces de hacer y tampoco son capaces de proponer cosas que mejoren la propuesta que tenemos encima de la mesa, que pone 20.000 millones de euros contantes y sonantes al servicio de las comunidades autónomas, es decir, al servicio básicamente de la sanidad pública. Al servicio básicamente de la sanidad pública, también de lo percibido de la sanidad pública. Bueno, los ciudadanos, yo no tengo ninguna duda, sabrán ponderar este hecho. ¿Hay algo en la negociación con Esquerra que no sepamos en aras a esa privacidad de la que hablaba que pueda desembocar en los próximos días en un desbloqueo? No, yo creo que hay que trabajar siempre. He oído esta mañana unas declaraciones de la vicepresidenta diciendo no estamos de acuerdo en materia de gestión de impuestos, pero hay camino por trabajar. Pues estamos, digamos, en esa senda, en la senda de trabajar y hablar, ¿no? Así es como se forjan los acuerdos, así es como se construyen las cosas, ¿no? Desde el diálogo, desde la tenacidad, cada uno defendiendo lo suyo, pero también desde la generosidad de entender las condiciones y las situaciones que se dan y las posibilidades que hay de avanzar, ¿no? Yo, insisto, mi escenario es un proceso para Cataluña, y sí que he tenido que ser, digamos, claro en ese sentido. Me parece que Cataluña necesita unos presupuestos, estamos prorrogando unos presupuestos, por cierto, que contaron con el apoyo del Partido Socialista en aquel momento en la oposición y en aquel momento además habiéndose roto el gobierno de coalición de Junts con Esquerra unos meses antes, nosotros les dimos apoyo a los presupuestos porque entendimos que Cataluña lo necesitaba y yo entiendo que 3 años después necesitamos actualizar estos presupuestos. Fíjese, el proyecto que hemos aprobado hoy y que inicia la tramitación parlamentaria y aumenta en casi 10.000 millones los ingresos, 10.000 millones. Casi un 20% de respecto al 2023. Bueno, eso lo tenemos que hacer, a mi juicio, y no contemplo otro escenario que el de sacarlos adelante con mis socios de investidura, en este caso con Esquerra, ¿no? Y fíjese que yo he tenido unas semanas, precisamente las últimas, no con alguna patronal catalana, pues en fin, no excesivamente sencillas, y en cambio todas las patronales catalanas y todos los sindicatos juntos han dicho en eso estamos de acuerdo. En otras cosas no, en otras cosas a mí me dicen que soy filocomunista, fíjese usted y yo, pero en esto dicen queremos que haya presupuestos. Bueno, pues también es un poco indicativo de que creo que sintonizo, lo que hemos hecho hoy sintoniza con ese anhelo de la sociedad catalana, ¿no? En caso de que no los hubiera, ¿convocaría elecciones? No, yo no contemplo otro escenario, de verdad se lo digo, que haya elecciones, y yo creo que habrá presupuestos. ¿Cuándo es la última vez que ha hablado con el señor Puigdemont? Hice una visita pública, le recibí en la delegación de la Generalitat en Bruselas. Eso fue en otoño, desde entonces no han vuelto a hablar. Eso fue en septiembre del año pasado, y yo mantengo canales de comunicación con el espacio político de Junts per Catalunya, pero el señor Puigdemont, el contacto que he tenido es el que se hizo público, y yo lo que expreso cada vez que me preguntan por si hablo con él o le veo o qué relación tengo, reitero mi deseo sincero de que vuelva. Y de hecho creo que debería de haber vuelto ya. Y reitero mi petición de que se haga efectiva la amnistía. Puedo entender que hubiera gente que no la viera necesaria o aconsejable, que la criticara. Había 2 grandes razones, a mi juicio, en su momento, cuando se apostó por la amnistía y se acordó la amnistía. Había 2 grandes razones, unas de tipo jurídico, esto no es constitucional, un debate si era o no era constitucional, y la segunda, esto va a dar otra vez fortaleza al movimiento independentista. Bien, hoy sabemos que las 2 eran falsas. Los 2 argumentos eran argumentos que no se han comprobado ciertos, ¿no? El primero, el constitucional ya ha dicho que es constitucional, la amnistía, y vamos a ver qué dice el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero el abogado general de momento ha dicho, oiga, esto, en fin, no afecta al derecho europeo, la recomendación que ha hecho, ¿no? La segunda razón, esto va a dar impulso al independentismo, pues tampoco se ha demostrado cierta. Hay que ver solo cómo están las cosas en Cataluña y sobre todo en la primera vez en 40 años que en el Parlamento de Cataluña, después de haber aprobado la amnistía en el Congreso de los Diputados, no hay una mayoría independentista. Lo digo con todo respeto a los independentistas, ¿no?, que tienen todo el derecho del mundo de defender su proyecto, solo faltaría mientras respeten el marco de convivencia. La primera vez en 40 años. Bueno, pues parece que esto no ha dado impulso, ¿no? Entonces, me parece que lo que corresponde es a hacerla efectiva, también por respeto al Poder Legislativo.
Aquí se habla mucho del respeto al Poder Judicial, y yo soy el primero que me apunto a respetarlos, a garantizar su independencia, que no es un derecho de los jueces, es un derecho de los ciudadanos. Tenemos derecho a que los jueces sean independientes, para que sean imparciales, y algunas decisiones, en fin, rayando el larguero. Pero ustedes también respeten el Poder Legislativo, que se está representado por 350 diputados y diputadas escogidos directamente por los ciudadanos. Y vale igual el voto de un ciudadano de Algeciras que el voto de un ciudadano de Puigcerdá, que el voto de un ciudadano de La Coruña. Eso me parece especialmente relevante y por eso me gustaría que sin más dilaciones fuera efectiva la amnistía. En el Legislativo, en el Congreso, ayer el Junts sumó sus votos a PP y Vox para tumbar 2 decretos, entre otros el del escudo social, que es un decreto muy relevante para la política social de este país y en concreto del gobierno. ¿Y cómo interpreta usted esa votación de Junts? A mí me parece, desde el respeto a lo que ellos decidan, que tienen todo, faltaría más, todo su derecho a emitir el voto que considera el voto, me parece un error. Y me parece que no va en línea de lo que necesitan los ciudadanos en el conjunto de España y en Cataluña. Me parece que se está generando mucha prosperidad en España con gobiernos de izquierdas. Hoy recibía, en ocasión de la celebración a partir del lunes del Mobile, pues hay empresas multinacionales que están por aquí, recibo algunas de ellas, decía, oiga, estamos generando mucha prosperidad en España y en Cataluña, esto todo el mundo lo reconoce. Algunos dicen que a pesar del gobierno socialista de coalición en España y también aquí en Cataluña, yo digo quizá gracias a estos gobiernos, porque no está ocurriendo lo mismo en Alemania, no está ocurriendo lo mismo en Francia, no está ocurriendo lo mismo en Italia, ¿no? Bueno, se está generando mucha prosperidad. Creo que el acento hay que ponerlo en cómo se comparte esta prosperidad y creo que medidas de escudo social son necesarias, ¿no? Y en todo caso se puede matizar cosas, pero me parece que votar en contra es un error, ¿no? Además, en la semana en la que hemos escuchado a Vox diciendo que si llegan a gobernar promoverán un referéndum para la ilegalización de partidos independentistas, y Junts termina sumando sus votos a Vox. Es curioso. Es incomprensible. Vox es la involución. No estamos ante un planteamiento conservador, una alternativa, digamos, a un planteamiento progresista, estamos ante un planteamiento involucionista. Y lo grave, siendo esto ya muy grave, es que ha arrastrado y ha capturado la agenda del Partido Popular, que también, digamos, se suma, a mi modo de ver, incomprensiblemente, a estos postulados involucionistas. Es involucionista prohibir partidos políticos. Es involucionista plantear la supresión de administraciones comunitarias autónomas. Estos son planteamientos involucionistas, ¿no? Y ante esto hay que estar muy sereno, pero hay que ser muy contundente y muy claro. Y la manera de combatir esto no es solo con el lenguaje sereno, con el lenguaje firme, también con políticas, por ejemplo, el escudo social. Políticas que ataquen, que vayan a la raíz de los problemas que tienen los ciudadanos, por ejemplo, las políticas de vivienda. Y hay que ser audaz. El gobierno de España lo está haciendo, el gobierno de Cataluña lo está haciendo, hay que ser audaz, no hay que cruzarse de brazos y decir, no, esto ya, la ley de la oferta y demanda, esto no es así. Presidente, usted que compartió gobierno con Yolanda Díaz, ¿cómo ha vivido esta semana, o que le ha sugerido esta semana la decisión de la vicepresidenta de anunciar que no se va a volver a presentar? ¿La entiende? Bueno, yo la respeto en primer lugar, no he hablado con ella, no sé si tendré ocasión mañana en la gala de los Goya pues de saludarla, la respeto y bueno, entiendo que es una decisión motivada por una reflexión que ella ha hecho y debe de haber influido muchos condicionantes, pero desde el profundo respeto valoro esta decisión, ¿no? ¿Usted que le sugiere la opción Rufián, la propuesta de que la izquierda haga algo para poder tener alguna oportunidad de revalidar la suma de izquierdas para la próxima legislatura? Pues también respeto este planteamiento. Al final también hay que ser muy realista. En España, en nuestro sistema político, confiere un papel muy relevante a las formaciones políticas, a los partidos políticos. Sí que me parece que hay un punto de acierto en toda esta reflexión, en todo esto que se está viendo estas últimas semanas, que es que los cambios que estamos viendo en el mundo, tan de fondo, tan acelerados, la dirección que están tomando las cosas en países que hasta ahora teníamos como referentes en cuanto a prácticas democráticas y a defensa de los valores de la libertad, ¿no? Me refiero a Estados Unidos, todo esto interpela mucho. Y me parece que la articulación de esta mayoría plurinacional y de izquierdas en España tiene que respetar la especificidad de cada espacio político, pero no debe de suceder
que la defensa de la especificidad de cada uno de los partidos que están en esta línea, digamos, progresista y plurinacional, ponga en riesgo esta mayoría. Y esto creo que es el fondo de esta reflexión. Oiga, cada uno que defienda sus particularidades, los partidos más arraigados en Cataluña, pero no pongamos en riesgo esto, porque lo demás es involución. Dice, no me dé miedo, no, si no le dé miedo, le cuento lo que hay. Lo demás, vea usted, es involución, ¿no? Y me parece que las reflexiones que hemos visto indican que hay un grado de comprensión cada vez mayor en estos espacios, digamos, a la izquierda del socialismo, del Partido Socialista, que apuntan en esta dirección, y a mí me parece que van en la dirección correcta, ¿no? Y espero que seamos capaces de articular propuestas electorales que puedan sumar una mayoría y que permita seguir avanzando, ¿no? Porque es incuestionable que hemos avanzado estos últimos años. Presidente, antes de terminar, ¿ha podido ver estas semanas las principales pelis nominadas? Me queda alguna, pero ¿Cuál es su apuesta? ¿Cuál es su apuesta? ¿La mejor película? Mire, yo ahí lo voy a apostar. Tengo el corazón robado por una película que le voy a decir, ¿cuál? Que además me queda muy cercana, Molt lluny, más lejos, de Gerard Toms, un director novel, vive cerca de donde vivo yo, déjame hacer un poco de patriotismo vallesano, y es una película que tiene una temática, invito a los que no la hayan visto todavía que lo hagan, sobre la inmigración, en un contexto europeo, por tanto, papeles al margen, pero que a mí me interpeló mucho. Es una persona que va a Ámsterdam, que, en fin, a raíz de un evento deportivo, y me interpeló mucho, y creo que es una reflexión estimulante y necesaria en los tiempos que corren. Por temática y por ser un director novel y por quedarme muy próximo, pues me va a permitir que... Está Mario Casas increíble. Está Mario Casas increíble. Que recomiende esta película. Presidente, muchísimas gracias por acogernos en el Palau. Gracias. Un placer, muchas gracias.